mostraron pruebas documentales, decretos, hacia lo que ellos llaman una política antisindical en el país. El gobierno, por su parte, muestra cifras de crecimiento de empleo, rebatidas, cuestionadas por algunos, pero yo sí quisiera lograr la atención del señor ministro y de la senadora Marta Lucía, precisamente porque yo quiero tocar un tema, un caso concreto, un caso particular. No sé con qué autoridad moral, con qué cara vamos a ir a Estados Unidos a decir que nos aprueben un tratado de libre comercio gastando más de $1 millón en lobby para lograrlo y decir que estamos asegurando y que estamos garantizando y respetando los derechos laborales de los trabajadores. Y repito, hablar de trabajadores es hablar del sector privado como público. Senadora Marta Lucía, voy a tocar a los empleados, a los funcionarios públicos, quizás más vulnerables de este país, los soldados que prestan el servicio militar. Y yo por eso quiero referirme a usted, senadora, ojalá que me pudiera responder, porque usted fue ministra de Defensa. No sé si en su administración, en su ministerio, cuando estuvo en cabeza no tuvo buenos asesores en materia laboral, o es una política de Estado violar los tratados internacionales que en materia de derecho laboral exige la organización. Los soldados regulares son funcionarios públicos. La Constitución dice que ellos deben prestar el servicio militar obligatorio, pero no dice que sea gratuito. Reciben órdenes, luego están bajo una prestación de servicio. Reciben una remuneración y cumplen un tiempo determinado de una labor. Elementos que se han configurado universalmente, senadora Avellaneda, de un contrato de trabajo. ¿Qué hace este gobierno y qué han hecho los gobiernos anteriores o desde que existe la figura del servicio militar obligatorio, para no hablar solamente de este gobierno? A los soldados regulares les pagan 60,000 pesos mensuales, y para que los amigos de los Estados Unidos, para que las madres que nos están viendo sepan qué es o cuánto están ganando, equivale a decir $1 por día. No les estamos aplicando la ley laboral. Pregunto yo, señor ministro, ¿eso no es una violación de los derechos laborales? Pero en cambio sí, para aplicarle la ley penal con rigurosidad, tenemos una infraestructura de la justicia penal militar que procesa el 80% de los casos, condenando, investigando a los soldados cuando desertan. Para ellos, ahí sí son funcionarios públicos violando la ley penal, pero el Estado no les garantiza precisamente su estabilidad laboral. Los sindicatos, la representante de los Estados Unidos, muchas organizaciones se han referido al tema, han presentado cartas sobre el particular, han insistido una y otra vez que el Congreso no debe apoyar un acuerdo comercial con Colombia, el Congreso de Estados Unidos, y hacen una serie de recomendaciones que ya en materia sindical han con suficiencia tratado los honorables senadores citantes. Solamente voy a citar un punto aquí. No debe firmarse el Tratado de Libre Comercio hasta tanto no haya una aproximación de la legislación laboral de Colombia en conformidad con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, las normas laborales básicas, y proporcionar pleno apoyo a la recién creada oficina de la OIT en Colombia para vigilar el cumplimiento de los derechos laborales. No solamente los sindicatos o quienes estén afiliados tienen derechos, insisto, y tomo ejemplo de los soldados regulares, y será mi tema constante. Desafortunadamente aquí este Congreso tuvo la oportunidad el año pasado de aprobar una proposición suscrita por quien habla para aumentar la bonificación a estas personas. Lamentablemente ni la senadora ponente ni la bancada de gobierno apoyó, fueron únicamente 20 senadores que son conscientes de la realidad, de la violación de los derechos laborales que estamos cometiendo con estos seres humanos que hacen parte de la seguridad democrática de este país, de la que tanto habla el señor presidente de la República. Es ahí donde yo quiero dejar para reflexión del señor ministro, de la senadora Marta Lucía como exministra de Defensa, ¿por qué no se ha regulado sobre el particular? Y finalmente, hacer algunos aportes propicios y pertinentes que en materia sindical se hace necesario en todos los niveles del Estado colombiano tengan en cuenta.
Al gobierno nacional, por ejemplo, decirle que no se siga estigmatizando a las organizaciones sociales, bajar el nivel de la violencia física, moral y verbal hacia los sindicatos, respetar los convenios suscritos por Colombia, velar por el respeto de los derechos humanos de los trabajadores. A los empresarios, decirles, por ejemplo, que piensen en democratizar la propiedad y permitir que los empleados puedan también ser propietarios, no estigmatizar a los sindicatos, bajar la confrontación verbal, permitir espacios no violentos de discusión con los trabajadores. A los sindicatos, decirles que se debe democratizar esas organizaciones para todos los trabajadores, combatir las mafias burocráticas, bien lo decía la senadora Marta Lucía, hay burocracia también en los sindicatos, muchas personas se quejan que deben pagar una cuota sindical pero no se sienten representados, vienen a viaticar, se aprovechan de esas organizaciones para que recibir un beneficio particular, pero lejos está el interés colectivo de quienes representan. Deben bajar también la violencia física y verbal hacia los empresarios. Deben buscar representar a los trabajadores y no representar intereses particulares. Señor presidente, para respetar el tiempo, dejo hasta ahí mi intervención y el llamado a la reflexión al gobierno nacional para que se subsanen estas falencias en materia laboral respecto de los soldados que prestan el servicio militar obligatorio. Muchas gracias.